Hola, ¿qué tal a todos? Bueno, estamos arrancando ya esta transmisión. Eh, Estábamos aquí viendo que funcionara bien eh, todo. No arrancó, no sé por qué, el primer video, pero ya estamos aquí. Juan, bienvenido. Estamos ya Gracias. por iniciar con este tema de gobierno corporativo con criterios ESG. Así que pues vamos a dar inicio a este webinar. Y muy importante es pensar el por qué implementar un gobierno corporativo, responder esas preguntas, ¿qué tenemos que hacer? ¿Una pequeña o mediana empresa puede implementar un gobierno corporativo? Y además, ¿qué tiene que ver los criterios ESG o cómo podemos aplicarlo desde el gobierno corporativo? Y recordemos, ahorita vamos a ver qué significa ESG y cómo empalma con la parte de gobierno corporativo. También recordemos que el desarrollo sostenible, la responsabilidad social empresarial, ya incluso habla de la parte de gobernanza. La ISO 26000 tiene un tema exclusivo de gobernanza que es cómo tomar las decisiones, y la SR10, que es la norma certificable de responsabilidad social empresarial, tiene un tema que son los inversionistas, donde ahí se ve toda la parte de gobierno corporativo. Pero bueno, Juan Millán, que es un experto en la materia, aparte que es el director de operaciones del clúster RSC, bueno, él tiene experiencia, aparte de todas las ISOs, tiene una experiencia en lo que es el gobierno corporativo y pertenece al Comité de Gobierno Corporativo del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. Así que te doy la bienvenida. Juan, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Encantado de estar platicando de este tema que creo que a mucha gente le va a abrir los ojos. Ok, pues adelante, Juan, vamos a, si nos puedes compartir pantalla, lo vamos platicando juntos y luego ya te dejo a ti solito. Si nos compartes, perfecto, ahí viene la presentación, ya está en la presentación, le damos la siguiente. Muy bien. Bueno, pues no sé si quieras empezar, Walter, Sí, y mira, yo. aquí nos dice que el 83% de las empresas son familiares y en su mayoría son pequeñas y medianas y que generan un 67% del empleo en el país, en un estudio de KPMG. Fíjate que hace 10 años yo también saqué esta cifra y era el 85% de las empresas, o sea, ya bajó al 83%. Y bueno, muy interesante porque la mayoría de las organizaciones son empresas familiares y están pensando si tener un gobierno corporativo, si ya empezar a institucionalizarse, y creo que nos va a servir. Si vamos a la siguiente. Sí. Bueno, Quiero mencionar algo de la lámina anterior uh-huh. con respecto a este porcentaje tan alto de empresas familiares. Varios países del grupo de los países más importantes del mundo, donde México se encuentra entre los 20 países más ricos del mundo, estamos en el lugar entre 12 y el 13. eh, Algunas economías que son más fuertes que la de México tienen el mismo esquema de porcentaje de empresas familiares, porque mucha gente cree que países más ricos tienen menos empresas familiares y no es cierto. Hay países como, por ejemplo, Italia, que tiene un porcentaje un poco mayor que nosotros en empresas familiares y está un poquito más arriba que nosotros. Entonces, no es necesario pensar que porque tengamos empresas familiares tengamos una economía tan comparada con las más fuertes, que pudiéramos decir estamos mal, al contrario. Adelante, Walter. No, y veamos esta estadística que justo hace poco tuve la fortuna de ver una presentación de un compañero tuyo que se llama Guillermo Pérez, y me gustó esta lámina que también él había tomado de KPMG, donde dice que cuenta con una estrategia de negocios clara, formalizada, actualizada y medible. Veamos que más o menos el 48%, 49%, sí, 17% y
49 parcialmente, sí 34 y 17 que no. Entonces, veamos ahí también el número de accionistas o familiares trabajando en el negocio y vemos claramente que pues 13% es un accionista o familiar, no es el dueño, ¿no? Sí. Tenemos que el 68% entre 2 y 4 accionistas o familiares, 16% entre 5 y 10 accionistas familiares y el 3% más de 10 accionistas familiares. O sea que aparte también trabajan en la familia, o sea que es el director, el dueño, el presidente, el director general, pero también a lo mejor algunos hijos, tíos, también son accionistas y trabajan dentro de la empresa, que es muy común y que se da. Sí, muy bien. Me voy a ir a estas que me parece que también es muy importante, que es la antigüedad de las empresas familiares. Si quieres comentarla. Sí, primero, de más de 20 años, porque recordemos que hay una teoría que ya en la cuarta generación se pierde ya la familia pierde ya la empresa, la venden o truena, pero normalmente cambia de manos, ¿no? Entonces, pero fíjate, un 39% tiene más de 20 años ya en la empresa familiar, un 28% de 10 a 19 años, que eso es muy bueno, y de 5 a 9 años son 19% y de 0 a 4, 14%. Entonces, vemos que sí ha habido se ha mantenido ahí. Estos son los años, pero no sabemos si ya cambió de generación, ¿no? Ya de manos en la generación, que normalmente nos dicen que cuando pasa la cuarta generación, normalmente se pierde, ¿no? La Ahora, familia. aquí lo crítico es que es muy importante, es cuántas empresas pasan a la segunda generación, o sea, del fundador a la siguiente A ver si generación le es mucho, cambias, si le cambias a la siguiente lámina, a ver si vienes ahí. ¿sí? Ahí está. Y solamente, o sea, llegan a la primera generación el 64. ¿Eso qué significa? Que el resto no llegan a la segunda generación. En pocas palabras, 64% que nada más quedan en la primera, muere el dueño y fundador, y 64% de todas no llegaron ni a la segunda, pues obviamente menos a la tercera, cuarta, quinta, etcétera, y pues ya se quedaron ahí en el camino. Entonces, Perfecto. una de los fundamentos del ejercicio de hoy es platicar un poco del tema y la importancia que tiene el gobierno corporativo en la empresa familiar. Ok, si nos vamos a la siguiente rápidamente, ya te voy a dejar a ti ya para que nos des una Sí, explicación. adelante, sí. Veamos la parte de ESG. Y recordemos que ESG en término español también es ASG, que es lo ambiental, social y gobernanza. Esta lámina me gustó muchísimo de PricewaterhouseCoopers, de una guía que se llama Guía para la Integración de Criterios ESG en los consejos de administración. Se la recomiendo, la verdad que está muy padre, muy bien hecha. Tenemos también algunas láminas al final, tomé dos de este estudio. Y me gusta mucho cómo identifica los temas los criterios y temas que analiza la ESG en cada uno de ellos. Pero nos vamos a centrar en el último, que es el pilar de la gobernanza. Y como ven, lo que nos está diciendo es prácticamente que formalices tu gobierno corporativo, Sí. tu asamblea, tu consejo de administración, que seas transparente, que seas más institucional, que tengas estos famosos comités y además, no solo eso, al final lo vamos a ver, que integres los aspectos ambiental y social en tu toma de decisiones, que ya lo iremos viendo cómo se puede conformar un comité o las acciones o actividades integrarlas también en la toma de decisiones. Bien, esto nada más se los ponemos ahí. Si pasamos a la siguiente lámina, van a Es- poder ustedes descargar me- toda esta presentación. Adelante, sí, Juan. mencionar que la sesión del día de hoy va a tocar algunos de los temas de la parte ambiental y de la parte social,
pero todo lo que está señalado en la parte de gobernanza, todos los encabezados que aparecen ahí, todos los bullets, los vamos a mencionar por lo menos para explicarlos. Excelente. Muy bien. Bueno, aquí les dejamos este QRL para que ustedes puedan descargar la presentación y después la puedan ver con calma o nos vayan siguiendo al mismo tiempo. Al final también les vamos a dar nuevamente el QRL para que puedan descargar la presentación. Aquí la pueden descargar en el celular directamente y la van viendo. Y de cualquier manera, si alguien lo pierde, regreso a ponerles. No, al final va a pasar una lámina. Al final, exacto. Les Bueno, volvemos a sí, poner. te dejo entonces, Juan, con la siguiente lámina. Juan, pues te dejo y yo regreso ya en las últimas láminas contigo. Te dejo para que tú ya les expliques todo lo que es el gobierno corporativo. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Walter. Bueno, gracias. Aquí está la primera lámina que habla de lo que es un gobierno corporativo. Y ahorita voy a explicar en otra lámina la diferencia de un gobierno corporativo y un consejo de administración, porque muchas veces se puede confundir y hay que tenerlo separado. ¿Qué es lo que es interesante de aquí? Bueno, la Organización para la Cooperación de Desarrollo Económico ha dado recomendaciones que han tomado los países más importantes del mundo a nivel corporativo. En el caso de nosotros, lo hemos manejado en México a través del Consejo Coordinador Empresarial, que es el que ha emitido las recomendaciones para tener los gobiernos corporativos. Entonces, el gobierno corporativo es lo que se llama el sistema bajo el cual las sociedades son dirigidas. O sea, es el gobierno de la empresa. O sea, cómo se gobierna la empresa. Y ahí viene, por ejemplo, una serie en el dibujito, que está muy, muy interesante, desde el cuerpo directivo, la administración y otros conceptos que ahorita los vamos a revisar como misión, valores, etcétera, que son parte del concepto. Ahora, esta lámina, si ustedes ven hasta abajo, dice hands out, heads in, del lado izquierdo, y del lado derecho, hands in, heads in. O sea, las manos al trabajo, meten las manos al trabajo, es decir, todos los operativos de la dirección de la empresa meten sus manos y obviamente sus cabezas. Todo su intelecto está en trabajar. En cambio, del lado izquierdo, solamente meten su talento, pero no se meten a la operación, por eso dice hands out. Y entonces el consejo es el que aporta el talento, experiencia para darle rumbo y dirección, y el seguimiento a la estrategia trazada. Por el lado derecho, el grupo directivo o los directivos o los operativos son los que toman las decisiones de la operación y responden por sus resultados. Esa es la gran diferencia primera entre lo que es la dirección y el consejo. Y el gobierno es el que provee la estructura de todos los cuerpos que son la parte de arriba, es decir, arriba del director, ¿qué cuerpos hay? Y esto puede cambiar, no es único. Ahorita voy a dar los esquemas generales, pero esto puede cambiar. Hay empresas que tienen 6 niveles, por ejemplo, y ahorita los vamos a comentar. Pero lo típico es lo que nosotros ahorita vamos a ver. ¿Qué es un gobierno corporativo? Bueno, pues el compromiso que los empresarios mexicanos adquieren para lograr efectivamente un gobierno corporativo es relevante y loable, y dice aquí algo que es bien importante. No debe parecer, se debe ser. Entonces, este tema de gobierno corporativo es algo que todas las organizaciones debieran considerar para poder manejar una palabrita que la voy a empezar a mencionar, al ratito aparece, está hasta abajo en el último renglón, que es la palabra sostenibilidad. ¿Qué significa esto? Que sostenible significa que a través del tiempo permanece. Vimos una lámina hace un ratito en donde 60% de todas las empresas del mundo, 60% llegan a la primera generación y punto, ahí se acaba, se muere el dueño y se acabó el negocio. O se pelearon, o no permaneció por alguna razón estratégica, o el mercado. Cualquier excusa es buena para poder justificar que se perdió todo el negocio. En algunos casos, las empresas que llegan a la segunda generación vuelven a sufrir el problema.
ya el que heredó la primera generación probablemente ya no tenga el mismo empuje y ya no llega a la tercera. Entonces, esta dilución es la palabra sostenible a través del tiempo. Y de lo que se trata es buscar un grupo de apoyo. Hay una lámina que he visto en algunos lugares en donde el empresario aparece en una fotografía totalmente abandonado, solo porque es el que tiene que tomar las decisiones. Si tiene que correr a alguien, lo tiene que hacer él. Si tiene que enfrentarse con un problema de familias, lo tiene que resolver y además tiene que resolver los problemas propios de la familia. Entonces se encuentra solo. Y aquí de lo que se trata es que el consejero apoye y ayude. Y dice aquí, tenemos entornos económicos retadores. El rol del consejero es obviamente para aportar técnicamente y enfrentar la crisis y ayudar a mantener el enfoque de la empresa en marcha. O sea, todos los problemas se pueden ir apoyando, etcétera. Algunas de las principales aportaciones de un consejero independiente, quiero mencionar que hay varios tipos de consejeros. Hay consejeros independientes y hay consejeros que son socios también, o sea, socio, dueño de unas acciones, pero también es consejero, y otros que son consejeros trabajadores, empleados, o sea, trabajan de gerentes, pero además son consejeros por su experiencia. Entonces, hay varios tipos, hay gente que es consejera y dice, oye, yo ni soy familiar, ni soy socio, ni soy trabajador. Perfecto, te declaras como consejero independiente. Pero dentro de todos ellos están, pues, el equilibrio y toma de decisiones para evitar los conflictos de interés, que en la medida, alguien me diría, oye, ¿qué tan factible es que haya conflictos de interés en una familia que además se llevan re bien? Bueno, la posibilidad de que haya conflictos de interés habiendo intereses es absoluta. O sea, 100% de probabilidad de que haya conflictos por el problema de la organización al no resolver los conflictos. Ayuda a implementar y dar seguimiento a las prácticas de gobierno, encausa la toma de decisiones de acuerdo a la visión, misión y valores de la empresa. Y este tema lo toma el gobierno corporativo, lo hace suyo, lo desarrolla y lo pone para toda la empresa. Pero quien decide el rumbo, esto se llama el 3, se llama rumbo organizacional. Y esto lo tiene que hacer el gobierno corporativo. Asegura que el director y su cuerpo directivo se apeguen a la estrategia de la empresa. ¿Eso qué significa? Que a veces el director también es dueño, también es socio, también es consejero. Entonces juega en las tres canchas. Y precisamente la pregunta que mucha gente hace, ¿y se vale eso? Sí, sí se vale siempre y cuando se asegure que se apeguen a las estrategias y se apeguen a los lineamientos. Esta lámina me parece que es muy interesante porque por un lado tenemos el concepto de asamblea de accionistas que típicamente es el que está hasta arriba. Típicamente alguien dice, ¿qué es lo más alto de cualquier organización? Pues la asamblea de accionistas, que es donde está, donde puedes tener un gobierno corporativo. Y abajito están dos niveles, el consejo de administración, que es el que vamos a platicar, y el equipo directivo. O sea que lo que está del lado derecho, digamos que es la típico, lo que se refiere a la clásica organización. Pero esto puede cambiar. Por ejemplo, la asamblea de accionistas en una organización sin fines de lucro, yo pertenezco, soy consejero, pero no soy consejero, justamente la palabra es asociado, porque la asamblea de hasta arriba se llama asamblea de asociados. Y es muy chistoso porque dice, oye, los consejeros, no, espérame, no nos llamamos consejeros, nos llamamos asociados, porque hasta arriba está la asamblea de asociados. Y va cambiando de nombre. Luego, algo que es chistoso es, ¿este es lo más alto que hay? No, resulta que hay algo más alto que es los dueños, a veces es la misma familia. Entonces, en la empresa familiar tenemos dos niveles, la asamblea familiar y el consejo familiar, en donde se deben de tener varios documentos.
Un documento es el protocolo familiar, es donde se ponen las reglas del juego de la familia, en donde se dice quiénes de la familia pueden participar, cuáles son los beneficios de la familia, o, en pocas palabras, para qué sirve el negocio, para qué sirve nuestro negocio si no tenemos una idea de qué quiere la familia. Entonces, el protocolo, la oficina, en algunos casos el fideicomiso de control accionario y el plan de sucesión deben de ser perfectamente documentados antes de poder decir que la asamblea de accionistas va a reaccionar o a actuar si no tiene la conformidad de lo que se dijo del lado izquierdo. En las empresas que no son familiares, pues todo esto no tiene problema porque las asambleas de accionistas pues son los que pusieron las acciones y punto. Pero cuando hay familia, híjole, empieza la necesidad de la definición de todo lo que está del lado izquierdo. Muy bien. Ahora fíjense bien esto. Lo acabo de mencionar en estos 3 niveles: asamblea de accionistas, consejo directivo, y ahorita vamos a hablar de los comités del consejo directivo. O sea que el segundo y el tercer cuadrito del lado derecho es lo mismo, nada más que lo estoy separando en dos niveles: el consejo directivo como completo y los comités que pertenecen al consejo directivo. Y el gobierno corporativo solamente corresponde a lo que está arriba de la dirección. En pocas palabras, el director general de la operación no es parte del gobierno corporativo, y en un momento dado, lo voy a poner en estas palabras, en un momento dado corremos al director general porque no la hizo, y el gobierno corporativo permanece inmune, o sea, no se afecta, a diferencia de las asambleas de accionistas. En caso de que muera un accionista, que puede ser mayoritario o minoritario, hay una distribución de nuevos accionistas, porque los accionistas que tenían heredaron unas acciones y se volvieron parte de la asamblea, aunque no necesariamente parte del consejo, pero sí puede haber movimientos. Entonces, esto es bien interesante para que sepan exactamente cuando dicen gobierno corporativo. Sí, se refiere desde el director para arriba, ¿no? Bueno, el director juega en dos canchas. Forma parte del gobierno corporativo cuando es invitado como parte del consejo a algún comité de trabajo. Entonces, a lo mejor tenemos un comité de finanzas y el director es experto en finanzas, pues ¿quién mejor que el propio director que integre parte de uno de los comités? Pero estrictamente no lo es. Entonces, por eso es esto. Ahora, me regreso al anterior y me voy al tercer cuadrito. El tercer cuadrito dice comités del consejo directivo. Y aquí viene una propuesta. Fíjense que hay muchas propuestas de cuántos comités del consejo directivo debe de haber cuántos comités debe de haber en un consejo directivo. Yo estoy poniendo aquí, por ejemplo, 8, pero aquí en esta lámina que se alcanza a ver, no sé si se alcanza a ver, pero les platico, son los mismos comités, pero del lado derecho aparece las funciones de lo que presenta el Consejo Coordinador Empresarial. Y el Consejo Coordinador Empresarial dice, para mí hay 4 comités, pero este documento que se hizo en el 2007 y luego fue revisado en el 2017, ya siento yo que no que sea obsoleto, pero se puede modernizar teniendo comités específicos. Hay una propuesta de un documento que acabo de revisar justamente la semana pasada, en donde se proponen hasta 13 comités. La pregunta es, ¿cuántos comités aplican en mi organización? Bueno, los que tú necesites. Por ejemplo, un comité en donde el patrimonio de la organización es fundamental, pues debe tener un comité de patrimonio. Pero hay otros que me parece que son fundamentales. Por ejemplo, este viene de un consejo directivo de la Asociación de Lucha contra el Cáncer. Entonces ya se podrán imaginar, oye, ¿y hay un comité médico? Por supuesto, está en el segundo lugar abajo, dice comité médico.
Y el comité médico, bueno, pues aplica en una organización como esta, pero cada organización, imagínense un hospital, pues también aplica un comité médico. Pero hay otros, por ejemplo, el Comité de Planeación Estratégica y Riesgo, es un poco hablar del futuro, de qué se trata y qué queremos como empresa, dónde vamos, cómo vamos a crecer o cómo vamos a sobrevivir, ya sea crisis o cómo vamos a sobrevivir cualquier situación. Y esa sobrevivencia o sustentabilidad, que también le llamamos, tenemos que generar una estrategia para poder saber cómo le vamos a hacer a nivel de negocio. Y esto se llama hacerlo a través de un comité de planeación estratégica y riesgo, en donde tienes una medición del riesgo. Me acuerdo que una vez platicando con un directivo, estoy hablando de hace unos 20 años, yo le platiqué de los comités y del consejo y me dijo, no, a mí me interesa como dueño, ya era un señor mayor, eh, y me dijo, a mí lo que me interesa es que se opere correctamente. Le dije, sí, pero la visión estratégica la tiene solamente el que hizo el negocio. Los que operan no tienen esa visión estratégica y de lo que se espera es precisamente que de los dueños o los fundadores o los consejeros nos ayuden a poder dirigir el rumbo de la organización. Y por eso hay estos comités. Aquí aparecen, decía yo, del lado derecho, las 4 funciones o comités intermedios, que así le llama el Consejo Coordinador Empresarial, en donde, por ejemplo, viene del lado derecho en el número 1 dice función de auditoría, pero del lado izquierdo se propone que la función de auditoría se separe en 2, en comité de auditoría y comité de ética. En algunas organizaciones dirán, lo mantengo junto, y en otras, el tema de ética es tan importante, pues que se genera un documento, que es el código de ética, luego un código de conducta, un código de sanciones, mejores prácticas y un mecanismo de denuncia, por ejemplo. Y todo eso ya no está en el comité de auditoría, sino que está en un comité específico. Y por eso tenemos aquí la propuesta de 9 comités específicos. Los voy a leer muy rápido. El tercero de los comités es idéntico a la propuesta del Consejo, Comité de Evaluación y Compensaciones. El cuarto y el quinto se refieren a la tercera función, que dice Comité de Planeación Estratégica y Comité de Planeación Financiera. No se confundan, la estrategia es el rumbo y la planeación financiera es nada más la parte del dinero. Y luego la de riesgo y cumplimiento está dividida en 4. Un comité de riesgo, un comité de cumplimiento, que en este caso le llamamos también antisoborno o compliance, comité de cumplimiento respecto a la equidad, derechos humanos, relaciones laborales y responsabilidad social. Incluso este comité se podría separar en 2 partes, la parte de responsabilidad social y los otros esquemas de igualdad. Y por último, el comité de medio ambiente, que tiene ya hoy en día una separación y de la que vamos a hablar ahorita al final de la sesión con el tema de la parte ambiental. Bueno, ¿cuáles son las etapas para poder generar esto? Bueno, esto hay que institucionalizarlo, hay que ponerlo de a de veras y dentro de esta institucionalización se requieren varias cosas. Ustedes saben que el acta constitutiva de un negocio, hay que ir con el notario y decir, oye, queremos hacer un negocio, queremos constituir una fábrica, etcétera. Hoy en día, las empresas se les va a preguntar, oye, antiguamente decían, ¿quién es el administrador único? Y con eso se conformaba el notario, ponían al patrón, al que había puesto todo, y era el mero chipocles, el que manejaba toda la información, y el único al que se le reportaba todo. Hoy en día se habla de tener en el acta constitutiva documentado si van a tener un consejo de administración y si van a tener comités y de qué. Entonces, va por protocolo, porque a nivel de protocolo, cada vez que hay una junta o cada vez que hay resoluciones importantes del rumbo de la organización, se documentan en actas, las cuales se protocolizan ante notario. Y alguien diría, oye, es muy caro.
Es muy caro andar protocolizando cada vez que hago una junta. Bueno, pues puedes protocolizar una vez al año y cada año se va protocolizando todo. O incluso la otra, si te parece muy caro, pues no lo hagas, pero por lo menos ten la seriedad de manejar documentos que sean los que regulan a la organización. Entonces, esta etapa de institucionalización, ¿qué voy a poner? Pues mi consejo, mis comités, invitar a consejeros independientes, operar conforme a la Ley General de Sociedades Mercantiles y al Código de Mejores Prácticas Corporativas, que es el que mencioné, del Consejo Coordinador Empresarial, y con estos puedo decir que estoy institucionalizando. Dice, ¿qué incluye? Bueno, transparencia en las actividades, monitoreo, incremento de obligaciones fiduciarias. Bueno, esto de monitoreo tiene que ver desde los KPIs del director, o sea, al director. Acuérdense que los directores de todas las empresas están en medio de todo. Por un lado son operativos, pero por otro lado tienen que obedecer y tienen que informar al gobierno corporativo de los resultados. Y lo peor, si no das resultados, pues con la pena te vamos a tener que correr. El peor estado de cualquier empleado bajo la óptica de que lo pueden correr es el de director general, porque es el que está en medio de todos. Claro, es un puesto bien interesante porque el que llega a ser director general de una empresa que obedece a un gobierno corporativo, ahora sí que si la hace, verdaderamente se va a llevar las palmas porque va a cumplir con todo lo que se está pidiendo a nivel de gobierno, a nivel de comités. En la etapa 2, dice el modelo de gobierno óptimo, tiene operación con consejeros independientes en cada comité. Idealmente sería tener, si tengo, no sé, 5 comités, pues 5 consejeros independientes por lo menos, uno en cada uno. Separación de comités, operar conforme a la ley y prácticas. Y aquí vienen algunos de los temas que yo puse nada más en esta lámina para hablar de los temas más importantes. Por ejemplo, de la transparencia. Dice, oye, la transparencia es muy importante, sí, pero ¿de dónde la vamos a ver? ¿Dónde la vamos a platicar? Ah, bueno, pues desde la estrategia corporativa la vamos a mencionar. La rendición de cuentas, desde los resultados, desde los KPIs, indicadores, todo esto nos va a ayudar para saber cómo rendir cuentas. La parte de responsabilidad corporativa y los temas de equidad que tienen que ver con responsabilidad social y también con hoy en día lo que se está promoviendo y se ha promovido por muchos años, pero hoy en día ya con más énfasis, que es la promoción a la equidad de igualdad de género. Muy bien. Les platico rápido de esta lámina. Esta lámina tiene hasta arriba dos documentos. Los 2 documentos son del Consejo Coordinador Empresarial. Son 2 documentos distintos y en ambos documentos se habla de mejores prácticas. Unas están señaladas, las 51 prácticas con el documento del lado izquierdo y las 60 mejores prácticas con el documento del lado derecho. Pero en ambos casos, todos los temas importantes, o sea, la asamblea de accionistas, el consejo de administración o las funciones de cualquiera de las 4 que acabo de mencionar o las específicas, se mencionan siempre en estas prácticas de gobierno corporativo. Entonces, no hay para dónde hacerse. Está perfectamente estipulado, regulado, documentado qué se tiene que hacer. Y les puedo platicar una. Acabo de hacer un análisis que me tocó para la publicación de un tema, de un libro que estamos escribiendo, del Colegio de Consejeros, y me toca hablar del comité de ética. Y el comité de ética en una de las prácticas tiene 20 temas o 20 puntos, y de los 20 puntos, 15 de los 20 corresponden al comité de ética, desde el punto de elaborar un documento de ética, de hablar de las conductas, hablar de la denuncia, hablar de las sanciones. Todos los temas están dentro de estas recomendaciones que se llaman mejores prácticas. Entonces, no hay nada que no esté escrito que digas, oye, este cuate se inventó un consejo de administración y lo hizo como quiso, ¿no? Pues, seguramente va a estar.
Creo que vale la pena mencionar algo que es interesante. Eh, Hay cabida para todos, hay cabida para todos y hay cabida para familiares que no quieren trabajar en la empresa, pero sí quieren ser consejeros. Familiares que ni quieren trabajar en la empresa, ni quieren ser consejeros, pero sí quieren seguir siendo dueños. O familiares que nada más son familiares, pero no quieren saber nada de la empresa. Y entonces hay un universo de posibilidades de la gente que dice, oye, mi talento no lo están tomando en cuenta. No, bueno, pues si tu talento no lo están tomando en cuenta, probablemente tú, por ser familiar, sí tienes estos derechos y estas obligaciones. Y todo eso se ve desde el protocolo familiar para poder tener claridad, porque esa falta de claridad es la que muchas veces me acaba de tocar una empresa en donde el hijo que trabaja y ha trabajado fuerte no es el primogénito. Parece mentira que estos temas del hijo primogénito que para mí son como de siglo XVI y XVII, todavía algo del siglo XVIII, todavía en el siglo XXI sigamos teniendo este tipo de problemas. Y el hijo primogénito no trabaja en la empresa y es el que la va a heredar. Y el que le mete fuerte no está. Y cuando platicamos de gobierno corporativo, con el dueño, dijo, ni gobierno corporativo ni testamento. No quiero hacer ninguna de las dos. ¿Por qué? Que se hagan bolas mis hijos. Yo batallé y que le hagan como quieran. Y todavía hay muchas empresas con esta mentalidad. Es increíble en el siglo XXI encontrarme con esto, pero todavía lo hay. Para las empresas es importante reconocer la madurez, gobernanza para trabajar, establecer estructuras de gobierno. Bueno, eso es muy importante. La preocupación en el entorno hostil. Imagínense las microempresas que además no tienen esta capacidad de tener esta visión. Oye, ayúdate. Hay mecanismos para poder hacer que todo lo que estoy platicando a nivel de microempresa se pueda llevar a cabo y de una manera relativamente gratuita, haciendo la labor de consejería en otras empresas del mismo tamaño. Ahorita les voy a platicar de este tema. Aquí hablamos de lo que ya comenté. Dice, la soledad del emprendedor será más patente, por lo que la búsqueda de consejeros consultivos y mentores es importante. Yo mencioné hace rato que hay una soledad en el dueño de la empresa porque no tiene a nadie y él es el que tiene que enfrentar toda la problemática financiera y además lidiar con todos los problemas de la familia y hacer que sobreviva. ¿Y qué pasa si se muere? Pues probablemente la empresa muera también. Aquí está en el primer bullet, dice separar las decisiones de la empresa y la familia. Esto es fundamental. Reducir los conflictos, atraer y mantener colaboradores de mejor nivel profesional. Nos ha tocado de todo. A Walter y a mí nos tocó hace poco una empresa en la que el dueño me dijo, pues ya me peleé con mi familia. Y cuando tratamos de entrar a poder hablar de los conceptos de gobierno corporativo, nos dijo, pues ya es muy tarde porque ya separamos todo y se hicieron dos microempresas de una empresa grande. Pues qué pena, ¿no? Porque no se pudo escuchar esa decisión entre familia y además se peleó con la familia, que eso es lo peor, ¿no? Entonces, bueno, pues hay de todo. Aquí viene una lámina que habla de responsabilidades del Consejo de Administración, establecer estrategias, vigilar la gestión. Esta parte de vigilar es a la que yo me estoy refiriendo con documentar. Nosotros decimos, oye, en el acta constitutiva, perdón, en el acta de asamblea que se protocoliza, ¿qué se pone? Ah, pues se ponen los resultados y qué fue lo que se comprometió la gente a hacer y qué fue lo que hizo y no hizo. De tal manera que esa vigilancia de la gestión, que antes se llevaba con un comisario, que la figura de comisario ha sido de cierta manera sustituido por el Consejo de Administración en los comités de auditoría, no necesariamente todas las funciones, pero se ha venido sustituyendo. Esa vigilancia es la que realmente pone a la gente en su lugar.
aprobar políticas y lineamientos, dar seguimiento a los principales riesgos. Obviamente, imagínense que tienen una super tabla de riesgos, una matriz de riesgos conforme a la ISO 31 y conforme a todas las normas de riesgos, pero no tienen recursos o no les dan los recursos para poder solucionar los riesgos. Pues es como no tener nada, estamos igual. Entonces, ese otorgamiento de recursos tiene que venir desde arriba y para eso precisamente se comprometen a través de estos documentos y aprobar políticas, determinar las acciones que corresponden a subsanar las irregularidades, establecer términos que se ajustarán en el que se ajustará el director general en el ejercicio de sus facultades, porque obviamente le damos muchas facultades al director, pero le damos facultades, pero si no le damos la posibilidad de tener esa capacidad de decisión y de dirigir el rumbo, lo amarramos de pies y manos y entonces el director general no le estamos dando esa oportunidad, que es muy importante. Aquí viene estas láminas que hablan de las funciones del Consejo. Las funciones están establecidas en ley y dice: el Consejo de Administración podrá desarrollar estas actividades con el apoyo de comités que ya mencionamos. Mencionamos hasta 9 comités, pero puede haber más. En momentos de incertidumbre como los que estamos viviendo, la conducción de los negocios obliga a hacer reflexiones sobre los asuntos de competencia para el Consejo de Administración y el consejero profesional independiente. Y aquí viene esta lámina que habla de la dirección general y los colaboradores. ¿Qué tanta posibilidad le estamos dando al director general que se apoye del equipo que realmente necesita para poder hacer la gestión de la empresa? Es decir, para lo que fue contratado. Y normalmente un director general de cualquier empresa está contratado para que siga los lineamientos de los dueños originales y que siga la trayectoria, el crecimiento, el desarrollo, que sepa cómo eludir los problemas o cómo hacer frente a las distintas crisis, pero queremos darle también a ese director el apoyo de los colaboradores y necesitamos darle cierta independencia. El otro tema es el tema del plan de sucesión, que es un tema fundamental en cualquier organización. Me ha tocado uno muy bueno de un sucesor que acaba de tomar la rienda, tiene 35 años, el papá todavía sigue siendo directivo y ya está pensando en el plan de sucesión de 35 años al siguiente. En pocas palabras, ¿qué pasa si me muero? ¿Quién va a quedar de director general? Y se habla ya de los candidatos que puedan ocupar el puesto. No necesariamente tiene que ser familiar, eso es algo que es importante, ¿no? El Consejo de Administración está en medio de las dos partes y tiene que comunicar y ser comunicado adecuadamente a través de los mecanismos de comunicación. O sea que así como al existir una definición de algo, digamos, un tema de ética, se elabora un listado de conductas a las cuales debe de seguir todos los empleados y esto es comunicado. Igualmente, esa comunicación tiene que ir hacia arriba para saber cómo se está llevando la administración del negocio. Ya estamos entrando a la última parte para que vayan viendo si alguien quiere hacer alguna pregunta. Y dice, las preguntas, dice: hemos proporcionado a los consejeros la información completa para la identificación oportuna de los riesgos. Yo creo que estas famosas matrices de riesgos se tienen que hacer entre todos, los operativos, los directivos y los consejeros, para tener una matriz que realmente identifique todos los riesgos. Dice: ¿por qué el riesgo de salud no estaba contemplado? Bueno, pues porque de repente las matrices de riesgos tienen que ir evolucionando. Y alguien diría: oye, ¿y el COVID-19 nunca lo consideramos? Nunca pensamos que hubiera una pandemia. Pues no. Y yo no me acuerdo, pero yo no he visto ninguna matriz hecha, por supuesto, antes del 2019, que hable de la posible pandemia y del plan, el plan B de trabajar en sus casas y de no asistir a la empresa.
todo eso salió en las rodillas, en todas las empresas, y las que estaban más o menos preparadas lo pudieron hacer, y las que no, no pudieron hacerlo, y fue todo una crisis. Y la pregunta es, oye, ¿por qué no estaba contemplado? Bueno, pues tratas de ver en tu visión como consejero, en tu visión como directivo, lo más que puedas ver hacia lo lejos, pero a lo mejor no vemos algo que puede suceder hoy en día. Ustedes no sé si supieron que hubo empresas que tenían los respaldos en las Torres Gemelas de Nueva York, tenían en una torre toda la información de empresas gigantes y en la otra torre el respaldo. Bueno, ¿quién se iba a imaginar que no nada más iba a caer una torre, sino las dos? Y obviamente, imagínense la crisis que podría generar todo esto. ¿Se han discutido en el Consejo los planes de contingencia y manejo de crisis? Bueno, los planes de contingencia son fundamentales dentro del tema del riesgo. Se ha modificado la estrategia por cambios en el entorno y la crisis del COVID. O sea, a partir de post-COVID, ya estamos en el post-COVID. ¿Qué aprendimos? Y después de decir qué aprendimos, si nos vuelve a pasar otro virus y otro virus igual que el anterior, que nos ponga a todas las familias en sus casas, ¿qué va a pasar con la empresa? Yo creo que hay mucha gente que no se han preguntado eso, muchas organizaciones. Dice, el Consejo ha sido debidamente informado por la administración de los riesgos operativos críticos de la empresa. Algo que nos ha tocado ver es precisamente que no hay suficiente información de todo lo que puede pasar y que alguien dijo, no, a mí se me ocurrió, pero nunca lo dije. No, pues que es como para matarlo, ¿no? ¿Cómo que se te ocurrió y nunca lo dijiste? Para eso está la matriz de riesgos. Sí, pero pues no se me ocurrió que pueda ser importante. Y sucede, ¿no? Walter, si quieres hablar de esta lámina. Sí, ya rápidamente, porque vamos a ir cerrando y tengo aquí también algunas preguntas de lo que nos acabas de platicar y estamos viendo. Pues es ver también, esto también lo saqué de este documento de PricewaterhouseCoopers, que la verdad me gustó mucho y se lo recomiendo. Estas láminas vienen en la presentación que les estamos compartiendo en el QRL, pero fíjate que nos dice porcentaje de compañías con comisiones delegadas del Consejo con competencias en sostenibilidad, porque aquí ya estamos alineando la parte de ESG, Sí. que es si ya tienes algunos aspectos. El ESG lo que nos va a decir es que en tu mapa de riesgos, como lo venías señalando, Juan, es que tienes que considerar ciertos elementos del calentamiento global en tu toma de decisiones dentro del Consejo de Administración. Quiere decir que si vamos a abrir una nueva planta o vamos a hacer una alianza o vamos a invertir en cierta compañía, tenemos que ver ciertos impactos ambientales de calentamiento global, si esa organización es legal o no tiene violaciones de derechos humanos o ciertos aspectos tanto de derechos humanos con la parte social, si trabaja, si con quien nos vamos a unir está cuidando los derechos humanos de sus trabajadores, les paga bien, los tiene el seguro social, todos esos aspectos que son importantes. También entran muchos aspectos ambientales que se deben de considerar y como tú bien señalabas, la parte ética, que también es muy importante. Incluso el código de ética, como yo siempre lo he señalado, es un documento que muestra el comportamiento de la organización hacia sus diferentes grupos de interés y además es un compromiso de la empresa con sus empleados, ¿no? Y con sus proveedores y con otros. Y entonces, fíjense que en este estudio que ellos hacen, nos dice que el 26% cuenta con una comisión específica de sostenibilidad. O sea, ya dentro de todos estos comités que tú mencionabas, ya han señalado una comisión específica de sostenibilidad dentro del Consejo de Administración. 26% la sostenibilidad está en las atribuciones de otras comisiones, los que le decía. A lo mejor no tienes un comité específico, pero sí los puntos que se tienen que evaluar lo tienes repartido en las diferentes comisiones. Y ni siquiera ninguna comisión, el 48%, o sea, no lo estamos tomando en cuenta
ya en la sostenibilidad dentro de la toma de decisiones dentro de nuestro consejo. Ni siquiera lo estamos mapeando, ni siquiera lo estamos evaluando, ni los riesgos, ni nada. ¿Le damos a la siguiente o quieres comentar aquí? No, quiero comentar algo, que esto ha sido muy rápido y yo te podría decir que hace 2 años estaba en cero, el número de arriba de 26 estaba en cero y el de abajo también estaba en cero y todo era el 100% porque nadie hablaba de sustentabilidad y sostenibilidad, o sea, es relativamente nuevo y afortunadamente en 2 años ya van pues, la mitad, poquito más de la mitad de las empresas que ya hablan de sostenibilidad. De los encuestados de este De los estudio. encuestados, sí, pero déjame decirte, yo calculo que para dentro de 2 o 3 años no va a haber ningún comité de ninguna empresa seria que diga tengo comités de un consejo directivo, de un gobierno corporativo, que no hablen por lo menos tantito de la sostenibilidad a través de un comité. O sea, el 99% seguramente van a caer en esto. Nada más. En efecto, los que venimos promoviendo la sostenibilidad y el desarrollo sostenible de hace más de 20 años, pues implementando un sistema de gestión dentro de las organizaciones, hoy en día ya se está trasladando justamente a la toma de decisiones dentro del consejo. Eso es de lo que veo yo positivo en la parte de ESG, que como que hace que el consejo de administración voltee a ver y analice y evalúe riesgos y demás. Estas son algunas preguntas que te hace para que tú empieces a evaluarte cómo estás en base a ESG. ¿Están tus asuntos de ESG incluidos en nuestro plan de gestión de riesgos? La primera yo creo que es una de las más importantes y con la que debemos de comenzar, es ya tenemos con la primer lámina que pasamos, si esos aspectos ya están tomados en cuenta en nuestra toma de decisiones. Si estamos integrando los temas ESG en nuestra estrategia, tenemos la información necesaria para nuestra estrategia. Entonces, bueno, aquí son 6 puntos muy importantes que se manejan en este estudio que van muy relacionados con lo que tú nos acabas de comentar. Si le pasamos a la siguiente para que ustedes vean, bueno, aquí tenemos algunos links para que ustedes vean y en la siguiente aquí pueden ustedes bajar la presentación que acabamos de dar para que la tengan ustedes. Pero a mí me gustaría hacerte rápido unas preguntas, Sí, Walter. Juan. Bueno, nos dicen por acá y ver si también hay algunas preguntas que tuviéramos por aquí. Tenemos algunos comentarios, nos dicen que mucho éxito, que excelente, que gracias por la organización, mucho éxito. Norma nos está diciendo, con base en su experiencia, ¿cuántos y cuáles son los comités intermedios que debe haber, Juan? Bueno, yo creo que debe de haber por lo menos los 4 que señala el Consejo, que son los mínimos que yo creo que debería de haber, pero yo sí separaría en el que señala el Consejo, que habla de auditoría y ética, en 2, y separar precisamente estos 2 temas, porque muchas veces el que está de consejero auditor también le tocan los temas de ética y realmente ya está tan especializado el tema y es tan importante darle el rol, la importancia, valga la redundancia, pero la importancia que merece la ética, porque de ahí parte el verdadero desarrollo del pensamiento estratégico de la organización. Si no lo tenemos, la organización no tiene un rumbo claro a dónde ir porque no tiene este tema de ética aislado. Yo diría que por lo menos es a 5. Les digo que hay hasta propuestas de hasta 13 comités. Yo propuse en la lámina, a través de un documento que hicimos de IMEF, 9 comités, pero lo que sí es muy importante es hablar, por ejemplo, protocolo familiar, que acuérdense que va antes, va hasta arriba, y el protocolo familiar en algunos casos se maneja dentro del tema de riesgos. Entonces, todos los riesgos de no hablar claro, de no tener eso, están dentro del comité de riesgos, en la matriz de riesgos, pero son temas familiares y también se vale, ¿no? Claro.
Nos pregunta María José que si va a quedar grabada la sesión. Sí, sí va a quedar grabada. Y déjame hacerte un par de preguntas que, derivado de la charla que nos has dado y toda la exposición que me pareció excelente. Esta es una probadita, nos llevamos como una hora, pero es una probadita. Y déjenme decirles, yo, ahorita estabas hablando del protocolo y demás. De repente suena muy complejo, Juan, cuando empiezas a explicar y me hablas de 9 comisiones, que podrían ser comisiones o incluso podrían ser actividades dentro de ciertos comités, posiblemente. Entonces, para que no suene tan complejo y a lo mejor una pyme se espante, ¿qué me podrías decir para cuáles serían los pasos mínimos para que una pyme se animara a implementar un buen gobierno corporativo? Porque todos tienen de alguna forma una gobernanza dentro de la empresa, porque tienen que tomar decisiones y demás. Quizás no lo tienen ni siquiera muy formal, pero ¿cómo ir saltando a un buen gobierno corporativo? Digamos que sería lo mínimo para que poco a poco fuera madurando. Entonces, ¿cuál es lo mínimo que tú crees que debería tener? Porque una empresa muy grande, pues sí podría tener 9 comités, pero una empresa mediana, digámoslo así, ¿qué pasos le invitarías a dar? Los Mira, primeros pasos. yo creo que hay algo que se puede hacer, porque sí tiene un costo tener consejeros independientes, pero puedes tener un solo consejero independiente mientras va creciendo tu empresa para ir madurándola y teniendo diferentes nuevos consejeros independientes. Entonces puedes empezar con uno, pero que verdaderamente haga la labor de independiente y forme los comités. Y la formación de los comités también puede llevarse a cabo con el personal de la organización. Es decir, probablemente la organización pueda tener a nivel intermedio de mandos medios, que se llama, digamos, gerencia media o supervisión, personal suficientemente capaz para que lo puedas entrenar en ciertos conceptos que van a ir a trabajar dentro del comité. Entonces, esas personas se ponen dos cachuchas. Cuando se salen al comité, ya no son trabajadores, son estrategas de la organización. Y entonces vas formando a las personas, a los diferentes gerentes como miembros activos y además son los que verdaderamente van a arrastrar el lápiz y apoyar los trabajos de los comités. Entonces, esa es una cosa que puedes hacer. Y otra cosa que pueden hacer es que me tocó vamos a ponerle la palabra que aplica, un clúster de varias empresas. O sea, por ejemplo, 5 empresas relacionadas a tecnología de información, por decir algo. Y los 5 empresarios tienen cada uno su mercado con sus productos y cada empresario participa como consejero en las otras 4 empresas. De tal manera que cuando hay junta de consejo, pues yo tengo junta de consejo de mi empresa, pero participo en los consejos de otras 4 empresas y así cada uno de los empresarios. Bueno, y ahí la responsabilidad fiduciaria, ¿cómo aplicaría? Pero bueno, tenemos también aquí otra pregunta de Sí. Fernando Cejas que dice, ¿cómo resolverían conflictos a través de un consejo familiar y un gobierno corporativo? Bueno, una de las premisas es el tema del protocolo familiar, pero precisamente de lo que se trata en el protocolo familiar es separar las actividades. Y dentro de esa separación de actividades está saber quiénes de los miembros de la familia quieren participar en la empresa y en dónde. Una de las cosas que tiene que decidir la empresa es, yo voy a contratar, por ejemplo, voy a poner un puesto. Vamos a contratar al puesto de director general la persona más apta. Y no significa la persona más apta que sea familiar. Ese es un ejemplo, ¿no? Y me ha tocado decir, oye, pero contrataron a un director que ni es de la familia. Pues claro, precisamente eso fue lo que se puso en el protocolo. Entonces, esas decisiones de poner las cosas en claro son importantísimas para poder deslindar responsabilidades. Y obviamente ese sería el punto de partida.
Hablábamos de un manual de gobierno corporativo o qué esquema tendría que ser, luego un protocolo familiar. Déjenme decirles también, y les anuncio que vamos a tener otra plática de específicamente empresa familiar, donde vamos a ver toda la parte de el consejo familiar y el consejo de administración y toda la relación. También vamos a tener una plática, así que estemos pendientes, porque les decíamos que íbamos a tener varias pláticas de ESG, de gobierno corporativo y todos estos temas. Pero estos documentos mínimos o que tenemos que formalizar, Juan, y nada más resumiendo, entiendo esto del consejero independiente. El consejero independiente es alguien que ni es de la familia, que ni trabaja en la empresa y que te va a dar una mirada objetiva que va a poder opinar de forma fresca dentro de tu organización, ¿es correcto? Y a veces Es correcto. y luego se toma al auditor. ¿Es correcto eso o no? ¿Se puede o no? Mira, el tema de auditor está muy ligado al consejo, pero no necesariamente tiene que ser parte de, puedes separarlo. Entonces hay manera de separarlo. El chiste es el deslinde de las actividades es lo que es más importante, saber hasta dónde. Porque muchas veces dice, oye, entonces ya no se vale que yo sea dueño, consejero y directivo. Pues sí se vale siempre y cuando tengas cada una de las actividades deslindadas y obedezcas a los protocolos que se establecieron. Y nada más para finalizar, Juan, porque imagínate, ahora antes tenían una obligado por la ley, tienes que tener una reunión de consejo al año, ¿no? Y un buen corporativo, un buen gobierno corporativo tiene de 3 a 4 reuniones en el año, tiene los comités, ya empieza a haber riesgos. ¿Cómo evitar que se metan a la operación? O sea, que ya el consejo, de repente ya la línea entre la operación y la estrategia se mezclen. No, es que precisamente hay actividades estratégicas y actividades operativas. Cuesta trabajo porque cuando dices, a ver, por ejemplo, te voy a poner Y un más ejemplo. cuando es el mismo el presidente, el No director. te voy a poner un ejemplo. La capacitación. La capacitación obedece a temas estratégicos, pero la capacitación es un tema operativo. ¿Sí? Entonces, tenemos que ser muy claros en cuál es operativo y cuál es estratégico. Y entonces ahí ya lo puedes, cuesta trabajo, pero la misma organización se tiene que poner de acuerdo qué es estratégico y qué es operativo. Y el estratégico no se puede meter al operativo. Por eso la lámina de Heads in, Hands out, que puse al principio, ¿no? Ok. Bueno, Juan, pues muchísimas gracias. Aquí les dejamos para que ustedes puedan bajar los links. Esto va a quedar grabado. Vamos a tener otras presentaciones y además, Juan, también invitarlos porque vamos a formar una especie de taller para que ellos puedan, con tu asesoría, digamos que va a ser un taller asesoría como los que estamos haciendo en Morsi, Sí. donde los vas a ir guiando, los vas a ir capacitando y los vas a ir guiando para que vayan formando sus propios documentos, ¿no? Para que vayan formando su manual, para que vayan tomando ciertas estrategias de cómo ir formando su gobierno corporativo y también a los que quieran ser consejeros, ¿no? Que se vayan profesionalizando, no solamente consejeros independientes, que ya hay toda una profesión y estudios sobre el tema, sino los propios familiares que deben de prepararse porque pues en una sucesión, en un aspecto de estos, pues tienen que estar preparados para ser miembros del consejo, ¿no? De repente te llega de sorpresa o incluso pues ya debes de estar preparado para tomar algunas decisiones. Correcto. Sí, este taller obviamente tiene entregables, ¿no? Por cada determinado número de sesiones hay un entregable. Y el entregable, pues, es algo que va a servir en tu empresa, ¿no? Por ejemplo, cuando platiquemos del protocolo familiar y veamos qué es y cómo se come y se mastica y cómo y todo, el producto final de ese taller es tener que cada empresa que acuda con nosotros saque al final el producto, el entregable, que es obviamente el protocolo familiar y así. Bueno, pues muchísimas gracias, Juan. Nos despedimos con este video. Nos Va a quedar despedimos. grabado
y bueno, pues hasta la próxima.